Al enterarme de que 1952 está considerado por algunos sitios como uno de los años más memorables en la historia del cine, me sorprendí. Primero porque fue una elección random de mi parte, pero también porque no sé si se puedan citar de este año más que un puñado de películas que sean tan famosas como para permanecer presentes en el imaginario colectivo. A estas alturas, la televisión ya estaba instalada en los hogares estadounidenses, con lo cual su cine hegemónico atravesaba una etapa de transición que se puede denominar como manierista o postclásico, etapa en la que se comenzaba a reflexionar con mayor atención sobre el propio medio de producción. Pero ese es un buen tema para otro video, porque a continuación vamos a encargarnos de reflotar algunos de los grandes títulos que se estrenaron durante este año. Esto es Diluyéndose y a continuación vamos a revisar las 10 películas de 1952 que más me gustaron. Antes de comenzar, voy a dar menciones especiales a buenas pelis que no entraron en el top 10. Basada en un relato de Cornell Woolrich, Si muero antes de despertar es la historia de unos niños acosados por un secuestrador de menores. Aunque lo más sugestiva posible de acuerdo con su época, esta película tiene un muy buen ritmo y un excelente manejo de la metáfora por parte de un Christensen que ha mostrado en sobradas ocasiones su habilidad para el suspenso, el tabú y la provocación. El campesino Emiliano Zapata se convierte en revolucionario y lucha contra el gobierno mexicano para recuperar las tierras que estos robaron a los campesinos. En Viva Zapata, Marlon Brando y Anthony Quinn brillan como el protagonista y su hermano, mientras que el guionista John Steinbeck y el director Elia Kazan advierten sobre la corrupción presente en la revolución misma, a la vez que construyen una figura idealizada, mítica y heroica del hoy legendario activista mexicano. Humberto D. cuenta la historia de un jubilado que vive en la pobreza y la lucha diaria por subsistir y por encontrar el aprecio de los demás. Vittorio De Sica diagrama a un protagonista humilde que se sostiene por la entrañable relación con su perro, y la peli es austera y descansa sobre una apuesta visual centrada en la realidad misma, en un contexto de difícil adaptación pero de sustanciosas existencias. Una de las mejores obras de todo el neorrealismo. Ahora sí, vamos con las 10. Do you have a nationality, Diallo? Most people are born somewhere. You're not a native Englishman. What are you? Albanian, English by adoption. You're the only Albanian I've ever known. If you know one, you know them all. Cinco Dedos, también conocida como Operación Cicerón, narra la historia de Eliza Bathna, una espía kosovar de los nazis que trabajaba infiltrado en la embajada británica en Turquía. La presencia de Joseph Mankiewicz detrás del guión garantiza que la historia va a estar bien contada. Los diálogos son precisos y jamás pretenciosos. El encadenamiento de los acontecimientos es gradual y estos están suministrados con elegantes dosis de suspenso y tensión, como es típico en las buenas pelis de espionaje. En su narración también hay espacio para las implicaciones morales de los actos de sus personajes, cuyas ambiciones superan ampliamente sus responsabilidades. James Mason, un excelente actor a menudo olvidado cuando se habla de los grandes, compone con maestría a un protagonista tan villano como creíble y dotado de una dualidad para nada confusa. Una película que destaca por su sobriedad, estilo y fluidez narrativa, estando entre las mejores de su tipo. Años después del ataque con bomba atómica a Hiroshima, una maestra vuelve a su pueblo natal para visitar la tumba de sus familiares, y en el proceso se encuentra con diferentes personajes relacionados con su pasado, los cuales se han visto afectados de una manera u otra por las consecuencias de aquel fatídico ataque. Reconocida como la primera película en tratar con cierta profundidad el desastre provocado por la agresión estadounidense de 1945, Los niños de Hiroshima se enfoca en mostrar el deterioro y el sufrimiento de las personas que sobrevivieron al embate, pero que acusaron la huella de aquello como una cruz con la que cargar hasta el final de sus días. Con un espíritu antibelicista y de amarga esperanza, la película de Shindo es poco mencionada en los libros de historia y hasta en alguna parte criticada absurdamente por su victimización. Pero es sin duda una obra honesta y emotiva que nos impide olvidarnos de quienes son las verdaderas víctimas de la crueldad humana. Cuando unos bombarderos atacan una campiña francesa, una niña pierde a sus padres y a su perrito, que mueren baleados. Vagando, es adoptada por una familia de campo y se hace muy compinche del pequeño de esa familia.
Juegos Prohibidos es una película difícil por cuanto cuesta describirla sin poner en juego ese puñado de emociones que despierta con cada escena. La protagonista queda ligada desde el comienzo al misterio de la muerte, adquiriendo madurez de un momento a otro, a la fuerza. Además queda clara la oposición entre adultos y niños, estando los primeros despojados de toda sensibilidad, mientras que los segundos son encargados de dar sentido a lo que los rodea. La película busca constantemente desmitificar a la muerte como tabú, y a la vez problematiza la pérdida de la infancia, no de la inocencia, sino de aquello que durante un tiempo es el único estado posible. Una obra bella que se sostiene justamente por esos horrores que permiten como consecuencia que apreciemos el paso por la vida desde otro ángulo. ¡Suéltame! ¡Te digo que me suelte, bestia inmunda! ¡Suéltame! ¿Están jugando? Linda quería demostrarme que es más fuerte que yo. No parecía eso, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿No puede ser más que un juego entre cuñados? ¿Te pareció un juego? Entonces seguiré jugando. Contada a partir de un gran flashback que nos permite hacer las veces de un detective, La bestia debe morir está basada en la novela de Nicholas Blake, más conocido como Cecil Day-Lewis, y narra la historia de un niño que muere atropellado, escapando de su asesino sin darle auxilio. El padre de la víctima, interpretado por el siempre eficaz Narciso Ibáñez Menta, no descansará hasta vengarse, con lo cual, pese a saber el desenlace, no podemos evitar ser arrastrados por la intensa dinámica del argumento. Con un tono dramático que rescata la esencia del film noir y del drama psicológico, la película logra generar un interés permanente, gracias en parte a las grandes actuaciones, especialmente la de Guillermo Battaglia como el asesino. Uno de los mejores films argentinos de la década, que deja con una sensación amarga al saber que es muy difícil encontrar un verdadero escape a la fatalidad. 人間が死の予告を受けたとしたら、その人は残された時間をどのように生きていくだろう。 Pocas veces una película de argumento tan sencillo ha sido capaz de evocar una reflexión tan profunda y nostálgica. Es el caso de Vivir, de Akira Kurosawa, film que nos muestra los últimos momentos de un veterano empleado estatal que se entera que tiene cáncer terminal y decide buscar el significado de estar vivo. Plagada de primeros planos y de cuadros en los que dominan el claroscuro y la sobreiluminación sobre el rostro del protagonista, Kurosawa nos guía por medio de flashbacks y de diálogos concisos que nos permiten comprender rápidamente sus inquietudes a través de la búsqueda de una respuesta filosófica primordial. Takashi Shimiru brilla en el protagónico, y el relato está cargado de una emotividad justa que jamás empalaga. Un drama sobre el sentido de la vida, la casi siempre invisibilizada alienación laboral y la soledad de los últimos días. Es sexta, pero también podría ser primera, obra maestra del maestro japonés. Un boxeador irlandés vuelve a su pueblo natal luego de matar accidentalmente a un contrincante, pero su regreso está repleto de pintorescos personajes, reglas y obstáculos que ignoraba y un amor a prueba de golpes. Aunque a primera vista una película costumbrista no genere demasiado entusiasmo, El hombre quieto tiene los elementos suficientes para erigirse como uno de los grandes clásicos de ese subgénero. John Wayne es idóneo para interpretar a este boxeador en busca de reformarse a sí mismo. Maureen O'Hara está perfecta como la mujer con carácter y compañera. Y el resto del elenco, destacando Andrew McLaglen y Barry Fitzgerald, es tan colorido como el paisaje, del cual se debe destacar la enorme belleza de las vistas sustentadas por la fuerte saturación technicolor de algunos colores, como el rojo y el verde. Y cómo olvidar esa monumental secuencia en la que se pelea todo el pueblo, tan graciosa como bien orquestada. Posiblemente la película más poética de John Ford, un cariñoso homenaje a la tierra de sus padres y una oda al romance rural. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Cantando bajo la lluvia es uno de los musicales más conocidos de la historia del cine. Aunque devota y heredera de las grandes comedias musicales de la edad dorada de Hollywood, la película de Stanley Donen se caracteriza por su autorreflexividad, y lo hace notar desde la detallista y artificiosa puesta en escena, a través de la cual nos damos cuenta de la construcción deliberada de sus escenarios, cuestión que en épocas anteriores se intentaba invisibilizar para generar en el espectador la ilusión de estar viendo algo del dominio de lo real.
Hay muchos factores que colaboran para hacer de esta una obra maestra, desde el inmenso talento de Gene Kelly para dominar los espacios, la elegancia y el talento de Sid Charisse y Debbie Reynolds, la genial creación cómica de Jean Hagen como una actriz de cine silente, como también la constante referencia al proceso de creación y de construcción de un espectáculo y un entretenimiento para el ojo de los espectadores. Y no puedo dejar de mencionar la importancia icónica del número de baile más famoso de la historia del cine, el de Kelly chapoteando bajo esa lluvia torrencial. Un verdadero clásico. On the contrary, General, love is a state of confusion in which the victim cannot distinguish between spiritual aspiration, carnal desire, and pride of ownership. The wise man satisfies the different thirsts at different fountains. Moulin Rouge cuenta la historia del famoso cartelista Henri de Toulouse-Lautrec, quien sufría de una enfermedad ósea que mermó su crecimiento físico. La película retrata con total sobriedad las dos facetas de la vida del artista. Por un lado, su angustia como un ser depresivo, alcohólico y de personalidad cambiante, y por el otro, su éxito como pintor, cartelista y su fama en la noche del famoso cabaret que frecuentaba. José Ferrer supera las expectativas como el protagonista, mientras que Colette Marchand brilla como su primera gran musa y modelo. John Huston acierta en la elección de angulaciones y puestas en escena que generen la impresión de estar viendo a una persona de muy baja estatura, pero también de escaso amor propio. Además, toda la reconstrucción artística es un bello homenaje al estilo vivaz de Lautrec, y el montaje consigue un equilibrio nítido entre la vida y el arte. Una gran película, tal vez injustamente olvidada y muy superior para mí a la peli homónima de los 2000. Life! Think of the power that's in the universe, moving the earth, growing the trees, and that's the same power within you, if you'll only have courage and the will to use it. Good night. A veces, la banda sonora por sí sola puede elevar una emoción hasta llevarla hacia lo más indescriptible. Luego de salvar a una joven bailarina del suicidio, interpretada esta por una encantadora Claire Bloom, un veterano clown entrando en su ostracismo decide acogerla en su casa y enseñarle desde su experiencia el arte de la presencia sobre el escenario. La emotividad y nostalgia con la que Charles Chaplin impregna a su historia hace que los personajes se conviertan en un espejo de la realidad. Los rostros disfrazados, el maquillaje que esconde las miserias, el patetismo de estar siempre al borde del fracaso, tanto artístico como en la vida, o la soledad que decanta del olvido, tal vez este último, el peor de los dolores para un artista, son algunas de las fuerzas que colisionan en este bello drama con tintes autobiográficos. Aunque Chaplin dirigió una película más, es justo considerar a Candilejas como su Canto del Cisne, una de las obras más conmovedoras de todos los tiempos. Un sheriff a punto de retirarse recibe la noticia de que un viejo enemigo a quien ayudó a encarcelar está volviendo al pueblo para tomar venganza, y todo sucede en las horas previas al mediodía de una jornada en la que se casa con su prometida. A la hora señalada es recordada por los críticos como una de las películas que mejor ha reflejado la caza de brujas llevada a cabo por el macartismo a inicios de los 50, y que provocó la traición y el exilio para muchos artistas del cine norteamericano. Con una narrativa fluida y naturalista que nos hace empatizar con el solitario sheriff interpretado por Gary Cooper, la película reduce los elementos de acción a la última secuencia, centrándose entonces en la humanidad o en la falta de ella y en sus personajes. Grace Kelly domina la pantalla con su belleza, aunque es Katy Jurado la que se roba en la película en el papel de un antiguo amor y aliada. Uno de esos westerns sencillos que, amén de planos desoladores pero también emotivos, refleja con nitidez la problemática de muchos en una época férrea para Estados Unidos. Inolvidable. Hasta acá las mejores películas de 1952. Honestamente me pareció que fue un año bastante diverso, aunque como siempre han quedado buenos títulos afuera. Pero así son los tops. Con esto me despido hasta el siguiente top.